Hola familia gotamista, bienvenidos a un nuevo vídeo desde dentro de la Batcueva. El momento ha llegado. Esto era de esperar. Teníamos que hablar un poco sobre la película que está siendo tendencia y no precisamente de una forma positiva. Sí, hoy toca hablar del vampiro de moda y no es Drácula, no es Blade. Hoy hablamos de Morbius. Dentro intro. Bueno, para empezar, lo primero y más importante a la hora de ir a ver una película de este estilo es, bajo mi humilde opinión, ir sin expectativas. No hagas caso a tu youtuber favorito, no hagas caso a esos comentarios y críticas que ponen por las redes sociales, porque si no te generas unas expectativas altas o bajas y cuando ves la película nunca van a cumplir esas expectativas. Entonces, lo que yo hice fue mantenerme al margen de lo que decía la gente, si era buena, si era mala, y centrarme en ir a ver la película y ver el contenido y de qué forma nos cuentan la historia. Partamos de ahí. Morbius es un personaje que no es tan popular como un Spider-Man, como un Capitán América, como un Iron Man. Es un villano o antihéroe que hemos tenido en apariciones de cómics, pero no tan recurrente y no está tan en boga como otros superhéroes. Partiendo de eso, veamos cómo nos cuentan esta historia del Dr. Michael Morbius. La película empieza ya de una forma muy extraña y es que nos aparece una escena en la que ya vemos un Morbius que la primera impresión es que ya tiene sus poderes. Baja en un helicóptero, está en Costa Rica y aparece en una especie de cueva con el motivo de capturar murciélagos que, como veremos más adelante, es porque está haciendo experimentos con ellos. La película en este punto ya empieza de una forma que no es correcta, porque no puedes coger y de repente meterme una escena así porque sí. Este es el fallo de la película. Este es el gran fallo que vamos a tener a lo largo del largometraje. Y es que son escenas individuales, que están separadas, tienen su ejecución buena, mejor o peor, pero no tienen que ver entre sí. Y eso te hace desconectar en muchos puntos de la película. Eso es un punto muy negativo. Inmediatamente después nos vamos 25 años atrás y vemos un Michael Morbius más joven. Está en un orfanato y vemos que padece una enfermedad sanguínea de la cual no sabemos qué tipo es, no hay cura, pero sí que te degenera el cuerpo lentamente, por lo que tiene el tiempo contado. Vemos a más niños con estos tipos de enfermedades y ahí es cuando entabla amistad con un nuevo niño al que apodará Milo. Vemos como este Milo se queda sin respiración, parece como que va a morir por un fallo en una de las máquinas que le da esa sustancia necesaria para que pueda seguir en pie, y en este momento vemos como Morbius le ayuda. Arregla la máquina y gracias a esto vemos cómo se llevan a Morbius de ese orfanato porque tiene que triunfar en la vida, tiene que explotar ese talento que parece que tiene. Vale, hasta ahí llegamos. Pasamos otra vez a la parte de adultos, porque esto es así, la película constantemente va pasando escenas que no tienen una continuidad entre sí y vamos un poco loco todo. De repente aparecen de mayores, los dos, Milo, Michael, y nos encontramos que son súper amigos, han sido best friends, se conocen de 10 minutos, pero son best friends, algo que han contado muy mal, y también han contado muy mal el que de repente Milo es súper ultra mega hiper millonario y es el que abastece económicamente a todos los experimentos del doctor Michael Morbius. No sabemos por qué es millonario, pero lo es. Muy mal, o sea, si me quieres hacer conectar con la película, explícame de dónde salen esos fondos, ya que este Milo en el futuro, como vamos a ver, va a ser el villano. Nada. La película avanza y nos damos cuenta de que cada vez a estas personas con estas enfermedades tienen menos tiempo de vida. Morbius ha sido capaz de encontrar una especie de sustancia que hace que este efecto se ralentice, pero llegará un momento en el que no sirva de nada. Entonces plantea un nuevo experimento, una nueva posibilidad para luchar y vencer a esta enfermedad. Y es nada más y nada menos que una sustancia que parece que hay en el cuerpo de los murciélagos que hace que se ralentice o pare por completo esta enfermedad. Empiezan a probar con ella, con ratas, que en este momento es cuando conectas con la primera escena de la película en la que ha cazado murciélagos precisamente para eso, para probar con ellos, probar esas sustancias, hacer sus experimentos. Bueno, un caos. Empiezan a hacer experimentos con ratas y se dan cuenta de que sale mal hasta que llega un momento en el que sale bien. ¿Cuál es el siguiente proceso? Hacerlo con humanos. Y como es una fase experimental, obviamente, ¿con quién lo va a probar mejor que con sí mismo? Vemos que se inyecta ese suero que ha creado a partir de hacer estos experimentos y algo extraño sucede. El cuerpo le empieza a cambiar, empieza a verse como más musculado, más rápido, y aquí llega la siguiente parte negativa de la película. Los experimentos los están haciendo en aguas internacionales, en un barco para que no les tachen de ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas personas contratadas para controlar el barco, obviamente. ¿Qué pasa con esto? Cuando se convierte por primera vez
Michael Morbius en ese vampiro, todas esas personas se vuelcan a atacarle. Aquí es donde aparece la doctora Martín, que no va a hacer mucho más en la película, le ayuda a Morbius de vez en cuando, pero no hace nada. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Esta es la primera escena de lucha y es penosa. Es muy buena a nivel de serie infantil de las que veíamos cuando éramos jóvenes, pero no para una película live action que está en cines. Cada vez que Morbius se mueve tiene colorines, tiene como una estela vampírica que le sigue para que te des cuenta de que tiene superpoderes, que está continuamente en la pantalla. Los planos son en movimientos súper difuminados, borrosos, de cerca, se le ve un ojo, una nariz. No sé, el CGI es bueno para una película animada o una serie en la que no inviertes tantos fondos, pero para una película de esta envergadura, de la que se supone que la has postergado tantas veces para hacer un mejor producto, no sé, chico, cúrratelo un poco más las escenas y así es como va a ser el resto de la película. Todas las escenas de acción, tienes esa estela vampírica que cambia de color según le cambia la ropa a Morbius. Si va vestido de verde, la estela es verde, si va vestido de naranja, la estela es naranja y así continuamente, esos planos cercanos, lejanos, en movimiento. Pero bueno, en fin, continuemos. El resultado de esta prueba es que obviamente mejora su cuerpo, pero mejora solo unas horas. Al principio intenta abastecerse de esa falsa sustancia o falsa sangre que él ha creado, pero llega un momento en el que no le vale de nada. ¿Cuál es la otra opción? Beber sangre humana. Pero él no quiere recurrir al principio a esa forma. Veremos esa continua lucha entre sus instintos animales y su parte humana por tener que hacer lo correcto, hasta que llega el momento en el que Milo también se toma esta sustancia, también muta y se convierte en el villano. Yo, como os digo, y os voy a repetir durante esta review, no vi la película tan penosa porque iba sin expectativas y lo asimilaba a otras cosas. Por ejemplo, cuando sale Milo tiene escenas de comedia bailando que son un poquillo cutres. Inmediatamente me vino ese Tom Cruise de entrevista con el vampiro, no sé si os acordáis. Y seguimos con la película porque son escenas que no tienen nada que ver. Aparece el policía protagonista que es el que persigue a Morbius, que no es otro que Tyrese Gibson, el famoso Roma en la saga de Fast and Furious, que nada, no sabemos ni su nombre prácticamente, no sabemos de dónde viene, no explican absolutamente nada. Es un policía puesto ahí porque patata, un policía random porque tiene que perseguir a alguien a Michael Morbius. Se verá un primer duelo entre Milo y Morbius convertidos los dos en vampiros y más de lo mismo. Milo porque patata es malvado, se porta mal. Vamos, en resumen, la película tiene una necesidad de tener un villano y sin motivo ninguno, porque no tiene un motivo real que le motive. Este es el malo, Milo. La doctora Martín vuelve a aparecer cuando no hace nada en la película para ayudar un poco a Morbius a crear como un antisuero para vencer a Milo. Milo posteriormente, como vemos, la herirá de muerte, Morbius aparece, le da una gota de sangre y porque patata veremos que al final se convierte en vampiro por beber una gota de sangre. Nada justificado, pero se tiene que convertir en vampiro para que aparezca en Morbius 2. Tenemos un duelo final entre Milo y nuestro Morbius, que lo que más me gustó, eso sí, es el traje negro típico con esa estela morada. Pues bueno, ese enfrentamiento final en el que, ojo, tenemos a un Morbius que es como Son Goku porque le lanza un Kamehameha de murciélagos al mismo Milo, con el que le retiene para así luego hincarle el antisuero en el corazón y vencerle. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pero es que eso no es todo. Luego tenemos las escenas postcréditos, ya te hacen decir de una vez por todas: devuélveme mi dinero. A causa del hechizo del multiverso que hizo el Doctor Strange, aparece en este universo el mismísimo Adrian Toomes, o sea, el buitre de Michael Keaton. Michael Keaton, te amo. Siempre donde aparezcas eres el mejor. Pues bueno, una de las escenas postcréditos es que aparece directamente en la cárcel, le sueltan porque no tienen pruebas contra él, porque es una persona que no existía en ese universo. Y la siguiente escena postcréditos es buscando, ya con el traje puesto del buitre que ha conseguido no sé de dónde, porque patata también, a Morbius y diciéndole que si quiere unirse a un grupo para lidiar contra Spider-Man. Fin. En resumen, mi opinión personal, si queréis que os diga la verdad, es que yo no desconecté de la película del todo porque inmediatamente yo me lo llevaba todo a esa serie de los 90 de Spider-Man, en la que salía Morbius, le ayudaba a Spider-Man, si os acordáis, a contrarrestar ese efecto y esa sed de sangre, aparecía también en algún capítulo Blade, y por eso es por lo que yo no desconecté. Vi muchas partes parecidas a esa serie animada, la cual a mí me encanta. Si no, son escenas separadas, no tienen una alineación, no te cuentan una historia lineal, sino que es aquí esto y aquí esto. Tiene referencias claras a películas como Blade, tiene referencias claras a películas como Entrevista con el vampiro. Obviamente, siendo del estilo de esto que estamos contando, de vampiros, pues tienes que tener referencias, pero no tiene nada que ver. Para una película animada, para una serie animada, para unos capítulos de serie incluso, sí te lo puedo comprar. Pero para una película de esta talla, no te puedes permitir
un guión tan primitivo. Como os he dicho, la doctora Martín aparece muy pocas veces y en la película es prácticamente insignificante. Los policías más de lo mismo. El malo Milo no tiene motivación, es un villano porque la película necesita un villano. Las escenas de acción para una serie animada, como estábamos diciendo, sí, pero para esto no, solo es Estela, todo el rato Estela, Estela vampírica, planos en movimiento súper borrosos, súper de cerca. No. Y eso que la actuación de Jared Leto como Morbius no es mala, pero el guión hace que se estrelle, y es una pena. Hasta aquí el repaso y la review de la película Morbius. Esperemos que os guste, o por lo menos que la aceptéis. Esperemos que este personaje tenga continuidad y una mejor continuidad, que se una al Caballero Negro, que se una a Blade. Veremos a ver cuál es el futuro para este personaje. Yo ya me despido y hasta la próxima. Recordad que no importa quiénes seamos porque se nos conoce por nuestros actos. Chao, chao familia gotamista.